En este video les voy a hablar de equilibrio químico. Pero primero, para comprender mejor el concepto de equilibrio, vamos a ver un ejemplo de equilibrio de un líquido con su vapor. En el primer cuatrimestre habíamos visto el equilibrio líquido-vapor, que da lugar a la presión de vapor del líquido, que es la presión ejercida por las moléculas de la sustancia en la fase vapor sobre la superficie del líquido. Supongamos que tenemos un líquido en un recipiente cerrado a una dada temperatura, como lo que tenemos a la izquierda de la figura. Las moléculas que se encuentran en la superficie del líquido comenzarán a pasar a la fase vapor, que son las moléculas rojas que tienen unas flechitas apuntando hacia arriba, serían moléculas de la superficie del líquido que han pasado a la fase vapor. Las moléculas en la fase vapor están en continuo movimiento, chocando entre sí con las paredes del recipiente y también chocarán contra la superficie del líquido, de modo tal que muchas de ellas volverán al líquido. Esas que vuelven al líquido están indicadas acá con flechitas azules. Entonces, al mismo tiempo que hay moléculas del líquido que pasan a la fase vapor, hay moléculas de la fase vapor que vuelven al líquido. Los dos procesos están ocurriendo simultáneamente. Llegará un momento en que es lo que estamos viendo a la derecha de la figura, la cantidad de moléculas en la fase vapor es tal que la velocidad con que las moléculas de la fase vapor vuelven al líquido es igual a la velocidad con la que las moléculas de la fase líquida pasan a la fase vapor. Decimos entonces que el sistema ha alcanzado el equilibrio, porque la cantidad de moléculas de la fase vapor ya no varía y tampoco la cantidad de moléculas en la fase líquida. En el equilibrio, las cantidades de moléculas en una y otra fase son constantes y las velocidades con las que las moléculas están pasando de una fase a la otra, en una dirección o en la otra, son iguales. Esta sería la condición de equilibrio, que se alcanza a una dada temperatura. Si cambiamos la temperatura, esa condición de equilibrio se modifica y las cantidades de moléculas que hay en una y otra fase son distintas. Por eso es importante que todo este proceso de equilibración del líquido con la fase vapor se haya efectuado a una temperatura constante. Por otro lado, vemos que el equilibrio es un equilibrio dinámico, porque los dos procesos están ocurriendo simultáneamente una vez que se alcanzó el equilibrio. O sea, las moléculas que estaban en la fase líquida, en la superficie del líquido, no dejan de pasar a la fase vapor y las de vapor dejan de pasar a la fase líquida, sino que aún habiendo alcanzado el equilibrio, estos dos procesos siguen ocurriendo, nada más que ocurren los dos con la misma velocidad. Y por eso decimos que el sistema se encuentra en equilibrio y las cantidades en una y otra fase no se modifican con el tiempo. Pero veamos ahora un equilibrio químico, como es el del tetróxido de dinitrógeno, que se disocia para dar dióxido de nitrógeno. La característica es que el tetróxido de dinitrógeno es incoloro, el dióxido de nitrógeno es pardo, y entonces se puede visualizar la transformación del reactivo en el producto. A baja temperatura solo tenemos el tetróxido de dinitrógeno puro, porque cuando no se encuentra en fase gaseosa, el tetróxido de dinitrógeno no se disocia. Entonces, supongamos que estamos a baja temperatura, tenemos entonces dentro de un tubito al tetróxido de nitrógeno, que va a ser incoloro. Estaría representado por estas barritas blancas. A medida que aumentamos la temperatura y alcanza el punto de ebullición, el punto de ebullición del tetróxido de nitrógeno es alrededor de 21 grados, entonces comienza a verse una coloración parduzca como consecuencia de la disociación del tetróxido de nitrógeno en dióxido de nitrógeno, que es pardo. Entonces, además de tener las moléculas de tetróxido de dinitrógeno, que son las que estarían indicadas por las barritas blancas, ahora tendremos moléculas de dióxido de nitrógeno, que son las que están indicadas por las esferitas rojas. Si seguimos aumentando la temperatura, la intensidad de la coloración aumenta, y si, por ejemplo, dejamos que el sistema se estabilice a una dada temperatura, que puede ser 25 grados, la temperatura ambiente, tendremos una coloración que va a permanecer constante en el tiempo y que corresponderá a una mezcla
entre el tetróxido de dinitrógeno, que está representado por las barritas blancas, y el dióxido de nitrógeno por las esferitas rojas. Ahora, la cantidad de estas dos sustancias va a permanecer constante en el tiempo si la temperatura la hemos fijado en un determinado valor, pero la conversión del tetróxido de dinitrógeno en dióxido de nitrógeno no es completa, sino que ha habido una conversión parcial. Decimos entonces que el sistema ha alcanzado el equilibrio en donde existen o coexisten simultáneamente moléculas de tetróxido de dinitrógeno con moléculas de dióxido de nitrógeno. La reacción no se completa, no se produce en un 100%, sino que se produce parcialmente, con una conversión parcial del tetróxido de dinitrógeno en dióxido de nitrógeno. Una vez alcanzado el equilibrio, la proporción en la que se encuentran una y otra especie permanece constante en el tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que dejó de convertirse el tetróxido de nitrógeno en dióxido de nitrógeno? No, sino que el tetróxido de nitrógeno se estará convirtiendo en dióxido de nitrógeno, pero simultáneamente el dióxido de nitrógeno se estará convirtiendo en tetróxido de nitrógeno. Por eso, cuando hablamos de una reacción que no se produce con un 100% de conversión, hacemos una doble flecha y decimos que la reacción es reversible. Que sea reversible quiere decir que los productos pueden convertirse nuevamente en los reactivos al mismo tiempo que los reactivos se están convirtiendo en productos. Y cuando una reacción reversible alcanza el equilibrio, la velocidad con la que el reactivo se transforma en los productos es igual a la velocidad con la que los productos se transforman en el reactivo. Entonces esa es la condición de equilibrio. Ambas especies permanecen en la misma proporción en el tiempo y se interconvierten con igual velocidad. Entonces podemos decir, en forma general, que un proceso reversible se encuentra en equilibrio químico cuando la velocidad de formación de los productos a partir de los reactivos es igual a la velocidad de formación de los reactivos a partir de los productos. Esa sería la definición general que tenemos para el equilibrio químico en un proceso reversible. Si tenemos una reacción cualquiera de reactivos A y B, A más B, que reaccionan para dar los productos C más D a través de una reacción reversible, decimos que cuando se alcanza el equilibrio, la concentración de todos los componentes de la mezcla permanece constante, es decir, que la concentración de cada uno de esos componentes de la mezcla no va a variar con el tiempo. Pero recordemos siempre que el equilibrio es dinámico, no es que haya parado la reacción y hayan dejado de reaccionar entre sí los reactivos, sino que se están convirtiendo en productos con la misma velocidad en la que los productos se están convirtiendo en reactivos. Entonces, para esta reacción general de A más B que da C más D, podemos llamar a la velocidad de la reacción directa V sub D y a la velocidad de la reacción inversa V sub I, que son las que están indicadas acá por encima y por debajo de las dos flechitas. Entonces, la reacción directa sería de los reactivos a los productos, la reacción inversa de los productos a los reactivos. Si nosotros queremos graficar cómo varía la velocidad en función del tiempo de la reacción, al principio la velocidad de transformación de los reactivos en productos va a ser alta, porque vamos a suponer que partimos de una mezcla de los dos reactivos, A y B. Entonces tenemos una alta velocidad de conversión de A y B en los productos C y D. ¿Por qué será alta al principio y luego esa velocidad va a ir decreciendo a medida que transcurre la reacción? Porque la velocidad de la reacción depende de la probabilidad con la que se encuentren A y B para transformarse en productos C y D. Cuanto mayor sea la cantidad de A y B que tenemos, mayor va a ser la probabilidad de que choquen entre sí las moléculas A y B y se transformen en producto. Cuanto a medida que se va produciendo la reacción, las cantidades de A y B van disminuyendo y por lo tanto la probabilidad de que se encuentre una molécula de A con una de B también va a ir disminuyendo y la velocidad entonces de transformación en el producto va a ir disminuyendo con el tiempo.
Simultáneamente, a medida que se vayan formando los productos C y D, que originalmente no estaban presentes, a medida que se van acumulando en el medio de la reacción, entonces va a ir aumentando la probabilidad de que choquen entre ellos para dar como resultado los reactivos, regenerar los reactivos a través de la reacción inversa. Entonces, al principio tenemos una velocidad cero porque no teníamos nada de productos, pero a medida que se van acumulando en el medio de reacción va a ir aumentando la velocidad con la que reaccionan entre sí C y D para convertirse nuevamente en los reactivos. Entonces la velocidad de la reacción inversa va aumentando al mismo tiempo que la velocidad de la reacción directa va disminuyendo, hasta que en un determinado momento ambas velocidades se igualan. Cuando eso ocurre es que hemos alcanzado el equilibrio. El equilibrio es dinámico porque ambas reacciones siguen ocurriendo, pero las dos ocurren a igual velocidad. Analicemos la reacción reversible entre el yodo y el hidrógeno para dar yoduro de hidrógeno. Supongamos que inicialmente tenemos en la mezcla yodo e hidrógeno. Yodo, violeta y hidrógeno. Y acá estaría indicado en el frasquito de la izquierda como moléculas de yodo en violeta, moléculas de hidrógeno en blanco. Dejamos que transcurra el tiempo y se irán formando moléculas de yoduro de hidrógeno, que son las que tienen una esferita violeta y una esferita blanca, que estará entonces en la mezcla de reacción junto con las moléculas de hidrógeno, las dos esferitas blancas, y las moléculas de yodo, las dos esferitas violetas. La reacción es reversible y por lo tanto la conversión del hidrógeno y el yodo en yoduro de hidrógeno no será de un 100%, sino que habrá una conversión parcial y en el equilibrio tendremos una mezcla de los tres componentes, hidrógeno, yodo e yoduro de hidrógeno. Ahora, analicemos qué es lo que pasa con las concentraciones de reactivos y productos a medida que transcurre el tiempo para esta reacción reversible. Inicialmente, acá lo que tenemos en este gráfico es la concentración de los componentes de la mezcla en función del tiempo. Inicialmente lo que tenemos es una mezcla de hidrógeno y de yodo, que tendrán una concentración inicial que será lo que corresponda al valor de la ordenada para la línea azul y la línea verde del gráfico. A medida que transcurre la reacción, las moléculas de hidrógeno e yodo reaccionan y por lo tanto las concentraciones o las cantidades de estas dos especies va disminuyendo. Y aquí vemos cómo la línea verde nos muestra cómo va disminuyendo la concentración de yodo con el tiempo y la línea azul nos muestra cómo va disminuyendo la concentración de hidrógeno con el tiempo. Simultáneamente, como se va generando yoduro de hidrógeno como producto de la reacción, la concentración inicial de yoduro de hidrógeno era 0, la tenemos en este punto, es 0, y va a ir aumentando a medida que se va acumulando el yoduro de hidrógeno en el medio de reacción. Entonces tenemos una primera región en donde las concentraciones de reactivos disminuyen y la concentración del producto aumenta, hasta llegar a un determinado momento en el cual las concentraciones de los tres componentes de la mezcla permanecen constantes. La concentración de yoduro de hidrógeno alcanza un valor máximo que se mantiene constante en el tiempo y las concentraciones de yodo e hidrógeno alcanzan valores que también se mantienen en el tiempo. Decimos entonces que esta primera región, en donde las concentraciones de reactivos y productos están variando con el tiempo, corresponde a la región cinética de la reacción, porque es aquella que tiene que ver con la velocidad con la que se están convirtiendo los reactivos en producto, mientras que esta segunda región corresponde a la zona de equilibrio, región de equilibrio, en donde las concentraciones de todos los componentes de la mezcla permanece constante. Esta es la zona cinética, la primera es la zona cinética, la segunda es la zona termodinámica o de equilibrio, porque ya una vez alcanzado el equilibrio, si se mantiene constante la temperatura, ya no se modificarán las concentraciones de los tres componentes de la mezcla.
Ahora bien, tenemos entonces las reacciones reversibles, no se producen en un 100%, sino que alcanzan una determinada conversión que corresponde a la conversión de equilibrio. Ese equilibrio se puede caracterizar con una constante de equilibrio. Si la constante de equilibrio se expresa en función de las concentraciones de los componentes de la mezcla, podemos decir que esa constante de equilibrio es igual al cociente entre las concentraciones de los productos, en este caso general, los productos son C y D, elevados a sus coeficientes estequiométricos, y las concentraciones de los reactivos A y B elevados a sus coeficientes estequiométricos, en el equilibrio. O sea que la constante de equilibrio para un sistema homogéneo, o sea, aquel en el que todos los componentes de la mezcla se encuentran en una misma fase, va a ser igual al cociente de las concentraciones de los productos sobre los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Dijimos que la constante de equilibrio es el cociente entre las concentraciones de los productos y los reactivos en el equilibrio elevado a sus coeficientes estequiométricos, y ese cociente es constante a una dada temperatura, independientemente de que hayamos partido de los productos o de los reactivos de una mezcla de ambos. Entonces, las concentraciones iniciales de los componentes de la mezcla no afectan el valor de la constante de equilibrio, que solo depende de la temperatura. En este ejemplo vemos la disociación del tetróxido de dinitrógeno a 25 grados centígrados. Partiendo de distintas concentraciones iniciales de tetróxido de dinitrógeno y dióxido de nitrógeno, vemos que el valor de la constante de equilibrio es siempre la misma si la temperatura se mantiene constante. Acá esta pequeña variación que hay en la última cifra es debido a un error experimental y no a una variación del valor de la constante de equilibrio. Entonces es un porcentaje de variación por debajo del 1%, y por lo tanto podemos considerar que el valor de la constante de equilibrio se mantiene constante a una dada temperatura, independientemente de cuáles hayan sido las concentraciones iniciales de reactivos y productos que hayamos mezclado hasta alcanzar el equilibrio. Entonces siempre el valor de la constante de equilibrio, ese cociente entre las concentraciones de productos y reactivos en el equilibrio elevado a sus coeficientes estequiométricos, es siempre el mismo, independientemente de las concentraciones iniciales que se hayan empleado. Como les dije, la constante de equilibrio entonces se expresa como el cociente entre productos y reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos, y para el caso particular de la reacción entre el hidrógeno y el yodo para dar 2 moles de ioduro de hidrógeno, la constante de equilibrio en función de las concentraciones, K sub C, va a ser la concentración de ioduro de hidrógeno al cuadrado, porque tiene un coeficiente estequiométrico de 2, siempre es elevado a su coeficiente estequiométrico, sobre las concentraciones de los reactivos, en este caso hidrógeno e yodo, todas concentraciones que corresponden al equilibrio. Esto es para una reacción homogénea, y en este caso todos los reactivos y los productos se encuentran en fase gaseosa. También podría ser una reacción homogénea en fase acuosa, como es la reacción entre el ion plata con el amoníaco acuoso para dar el diamín plata. En este caso, la constante de equilibrio es igual a la concentración del diamín plata sobre la concentración de los reactivos, el ion plata, y la concentración de amoníaco elevado al cuadrado, en este caso porque tiene un coeficiente estequiométrico de 2. Entonces son todas especies que están en fase acuosa, son solutos que se encuentran en la fase acuosa y que entonces intervienen en la expresión de la constante de equilibrio. Ahora, si tenemos una reacción heterogénea, que es la que involucra más de una fase, que puede ser sólido-gas, sólido-líquido, entonces, en ese caso, los sólidos puros no se escriben en la expresión de la constante de equilibrio. En este caso, el ejemplo es la descomposición del carbonato de calcio sólido para convertirse en óxido de calcio, que también es sólido, y liberar dióxido de carbono. Y por lo tanto, como solamente tenemos una especie en fase gaseosa y las otras 2 especies son sólidos puros, la constante de equilibrio K sub C es igual a la concentración del dióxido de carbono en el equilibrio.
Tampoco participan de la expresión de la constante de equilibrio K sub C los líquidos puros, entre ellos el mismo solvente. Si, por ejemplo, tenemos la reacción de hidrólisis del carbonato por reacción con el agua líquida para dar carbonato monoácido o bicarbonato más hidróxido acuoso, la constante de equilibrio K sub C es igual al producto de las concentraciones de los productos bicarbonato e hidróxido sobre la concentración del reactivo carbonato. No introducimos en la expresión de la constante de equilibrio el agua líquida por tratarse de un líquido puro. Entonces los líquidos y los sólidos puros no participan de la expresión de la constante de equilibrio. Ahora, cuando se conoce el valor de una constante de equilibrio, se puede calcular la constante de equilibrio para una reacción que esté relacionada con aquella para la cual conocemos su constante de equilibrio. Por ejemplo, si conocemos el valor de la constante de equilibrio para la reacción de nitrógeno e hidrógeno para dar amoníaco, es una reacción reversible y la conocemos a 25 grados, que tiene una K sub C que es 3,5 por 10 a la menos 8, o sea, es chiquitita, quiere decir que la conversión de reactivos a productos va a ser muy pequeña, y esa K sub C1 es igual a la concentración de amoníaco al cuadrado, porque el amoníaco tiene un coeficiente estequiométrico de 2, sobre la concentración de nitrógeno y la concentración de hidrógeno al cubo, porque tiene un coeficiente estequiométrico de 3. Ahora, queremos calcular la constante para la disociación del amoníaco en nitrógeno e hidrógeno, o sea, la constante para la reacción inversa. Entonces lo que tendremos que hacer es expresar la reacción inversa, y vemos que esa Kc2, en este caso la llamamos, va a ser igual a la concentración de nitrógeno por la de hidrógeno al cubo sobre la concentración de amoníaco al cuadrado. Y si nos fijamos, este cociente expresado de esta manera es exactamente la inversa del cociente que habíamos expresado para Kc1. O sea que Kc2 en este caso es igual a 1 sobre Kc1, la inversa de la constante de equilibrio de la reacción que habíamos escrito anteriormente. Por lo tanto, si invertimos una reacción, si damos vuelta a la reacción y en lugar de reactivos que dan producto ponemos los productos que dan los reactivos, las constantes de equilibrio también se invierten, se elevan a la menos 1, o lo que es lo mismo, hacemos 1 sobre el valor de la constante. Y así obtenemos Kc2, que es igual a 2,85 por 10 a la 7. Vemos que es un valor grande, lo cual es lógico porque es la inversa de Kc1, que era un valor chiquitito, 10 a la menos 8. Por otro lado, si conocemos los valores de determinadas reacciones, podemos usarlos para calcular el valor de la constante de equilibrio para una reacción para la cual no tenemos tabulado su constante de equilibrio, siempre y cuando esta reacción se pueda obtener por combinación de las otras reacciones. Así, por ejemplo, si conocemos la constante de equilibrio para la reacción de nitrógeno con oxígeno para dar dióxido de nitrógeno, y conocemos la constante de equilibrio para la reacción entre 2 moles de dióxido de nitrógeno para dar tetróxido de dinitrógeno, todas a 25 grados centígrados, podemos calcular el valor de la constante de equilibrio de la reacción de nitrógeno con oxígeno para dar tetróxido de dinitrógeno, porque esta reacción es igual a la suma de estas dos reacciones. Si sumamos estas dos reacciones, como el dióxido de nitrógeno aparece entre los reactivos y entre los productos, se pueden cancelar entre sí. Cuando hacemos la suma nos queda nitrógeno más oxígeno igual a tetróxido de dinitrógeno. Entonces esta reacción es la suma de las dos reacciones anteriores. ¿Cómo podemos hacer para calcular la constante de equilibrio de esta tercera reacción? Muy bien, si escribimos las constantes de equilibrio, expresamos las constantes de equilibrio en función de las concentraciones para los dos equilibrios 1 y 2, vemos que Kc1 es la concentración de dióxido de nitrógeno al cuadrado sobre las concentraciones del nitrógeno y la de oxígeno al cuadrado, y Kc2 es igual al cociente entre
la concentración del tetróxido de nitrógeno y la concentración de dióxido de nitrógeno al cuadrado. Si expresamos el cociente de concentraciones en el equilibrio correspondiente a la constante de equilibrio C3, vemos que es igual al tetróxido de nitrógeno, la concentración en equilibrio del tetróxido de nitrógeno, sobre la concentración de nitrógeno sobre la concentración de oxígeno al cuadrado, porque tiene un coeficiente estequiométrico de 2. Este cociente es igual al producto de los dos cocientes anteriores, porque si multiplicamos el cociente correspondiente a Kc1 por el cociente correspondiente a Kc2, quedan cancelados las concentraciones de dióxido de nitrógeno al cuadrado que aparecen en el numerador y en el denominador, y nos queda el mismo cociente correspondiente, concentraciones correspondientes a Kc3. Por lo tanto, cuando una reacción es igual a la suma de otras dos reacciones, la constante de equilibrio de esa reacción es igual al producto de las constantes de equilibrio de las otras dos reacciones. Siempre que sumemos reacciones, la constante de equilibrio de esa nueva reacción que acabamos de escribir va a ser igual al producto de las constantes de equilibrio de las reacciones que hemos sumado para obtenerlo. De manera general, podemos decir, como hemos visto, si invertimos una ecuación química, una reacción química, entonces también invertimos el valor de la constante de equilibrio. O sea que si de reactivos, en vez de escribir reactivos que dan productos, que hacemos productos que dan reactivos, la constante de equilibrio de esta reacción escrita al revés va a ser igual a 1 sobre la constante de equilibrio de la reacción como la habíamos escrito originalmente. Si multiplicamos una ecuación por un número, o sea, si hubiéramos tenido, por ejemplo, la reacción primera que tenemos acá, en vez de tener nitrógeno más 2 de oxígeno que da 2 de dióxido de nitrógeno, ponemos 2 de nitrógeno más 4 de oxígeno que dan 4 de dióxido de nitrógeno, la constante de equilibrio quedará elevada al cuadrado. Entonces se eleva la constante de equilibrio al mismo número por el cual se multiplicó la reacción. Si multiplicamos por 2, elevamos al cuadrado. Multiplicamos por 3, elevamos al cubo. Entonces ya sería la segunda reglita. Por otro lado, como vimos, si sumamos las ecuaciones químicas, multiplicamos los valores de las constantes de equilibrio. Una reacción que es igual a la suma de otras reacciones tendrá una constante de equilibrio que será igual al producto de las constantes de equilibrio de las otras reacciones. Y finalmente, si dividimos una ecuación por un número, la constante de equilibrio de esa reacción será la raíz enésima de la constante de equilibrio de la reacción original. Entonces, cuando multiplicamos, elevamos a un exponente igual al número por el cual multiplicamos. Y si dividimos por un número, hacemos la raíz enésima de la constante de equilibrio para esa reacción. En el próximo video vamos a seguir hablando de equilibrio y vamos a ver cómo hacemos para calcular las concentraciones de las especies cuando se alcanza el equilibrio.